por haber aceptado mi invitación. Siempre así a veces también como corriendo a quemarropa, que sé que también ustedes tienen sus cosas. Estas son estudiantes de octavo semestre de arquitectura. Esta asignatura se llama Gestión Territorial 1 y hay una cosa muy chévere de esta asignatura, aunque hemos tenido ciertos contratiempos, porque pues siempre cuando trabajamos con entidades públicas, ya ustedes saben cómo es el cuento. Mm. Esta asignatura está dentro de un programa de la universidad que se llama Retos. Entonces, cuando ellos llegan aquí, la universidad lo que busca es que los profesores que actuamos como tutores busquemos a una empresa o entidad que tenga una necesidad real, un proyecto real, y con los estudiantes lo que hacemos es ayudarlos en ese proyecto. Pero han habido demoras y cosas y bueno, estamos allí, pero en lo que estamos apoyando es hacer un manual para todos los municipios del Atlántico enfocados a los funcionarios de todos los municipios menos Barranquilla, de cómo, o sea, cuáles son los pasos, cuáles son los contenidos de un pod, pero queremos es que ustedes nos cuenten cuáles son como esos problemas desde esos municipios para entender el POD, para hacer el POD, que lo confunden con un plan de desarrollo. Entonces, Verónica por este apellido, Villa, Verónica Villa va a ser hoy la moderadora. Ella pues ha hecho muy juiciosa con todos sus compañeros unas preguntitas, entonces ella pues, va a llevar como un hilo conductor de todo y algunos estudiantes pues también tienen unas preguntitas allí preparadas. María Mónica, yo quería aquí así como preguntarte algo. Todos esos manuales que se hicieron desde el kit territorial, ¿tú apoyaste allí a hacerlos o solamente hiciste el de la Universidad de Nueva York, el del Atlas de Expansión Urbana? El de, digamos, yo apoyé como mucho más, o sea, de hacer el de expansión, pero digamos que la universidad un poquito hizo como todo el ejercicio de curaduría de los otros manuales, pero pues yo les puedo como contar en general como del kit y hablar como de eso. Si me van a preguntar el contenido específico, pues del No, manual ambiental, de pronto no, no. ahí ya entro en colapso. Hemos utilizado las cartillas, eh, Sí, pero pues las hemos utilizado para la clase como material, pero pues me recordé que de pronto tú habías estado allí como eso. Entonces yo le doy la sí, sí, palabra sí. a Verónica para que Verónica inicie y ustedes pues también se presenten y ya yo aquí como rompiendo el hielo. Gracias a las dos. Listo. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me ven? No sé, no me veo en pantalla, no sé si ustedes me ven. Sí, y me escucho Sí, sí, bien te también. estamos viendo. Ah, Sí, sí, te bueno. veo y Perfecto. te escucho. Bueno, listo, buenas tardes. Como les estaba diciendo la profesora Marcela, vamos a tener este conversatorio que sabemos que va a ser de mucho aprovechamiento, de mucho aprendizaje para nosotros con lo que tenemos que entregar con la entidad pública que estamos trabajando. Entonces, bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Verónica Villa, soy estudiante de arquitectura de la Universidad de la Costa. Bueno, yo estoy en noveno semestre en esta materia de gestión territorial. Entonces me gustaría que primero, antes que todo, se presenten ustedes, nos cuenten un poquito de su experiencia en todo este tema del ordenamiento territorial y bueno, adelante. Yo tengo unos problemas de conexión, entonces si quieren aprovechamos, estoy con mis datos, en cualquier momento se puede caer la señal, no sé si me oyen bien o se está cortando. Te oímos, te escuchamos Eh, bien. si quieres yo empiezo. Dale. Bueno, mi nombre es Viviana Esteban García, yo soy bióloga, eh, trabajo en temas de ordenamiento territorial desde antes de graduarme, trabajé en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional.
Entonces, bueno, tengo experiencia, digamos, en ordenamiento territorial más o menos como no sé, por ahí 4 años. Yo creo que de diferentes maneras me he acercado a estos temas. Pero pues desde mi formación de bióloga y luego pues hice una maestría en ecología acuática tropical en Bremen, en Alemania, y pues volví a Colombia y me vinculé al proyecto de postmodernos del DNP, donde conocí a la profesora Marcela. Estuve 2 años trabajando en CINCE Sucre como un profesional local. Entonces allá acompañamos al municipio y pues a todas las entidades que tienen que ver en el proceso, los acompañamos en la elaboración del plan de ordenamiento territorial. Entonces, pues bueno, fue una experiencia enriquecedora, se aprendió mucho. Yo soy de Bogotá, entonces estuve viviendo 2 años allá en CINCE, como entendiendo muchas dinámicas propias del sitio, acompañando el proceso, tratando de mover lo que no se movía. Y bueno, y ahora estoy trabajando en la Secretaría Distrital de Planeación en Bogotá, en la Dirección de Ambiente y Ruralidad. Estoy a cargo de temas ambientales que pues, como digamos, que tienen que ver con varias entidades del distrito y acompañando temas como temas del río Bogotá, de la Reserva Thomas van der Hamen, y decisiones de ordenamiento en las que pues yo puedo apoyar desde lo que he aprendido. Entonces, pues encantada, muchas gracias por la invitación. Como les digo, soy bióloga, entonces no me vayan a dar muy duro con sus preguntas de arquitectos, pero todo lo que yo pueda, por favor, pues con mucho gusto, y después del conversatorio, si hay algo en lo que podamos seguir en contacto con alguien y, no sé, cualquier conversación posible, a la orden. Muchas gracias. Es interesante que hayan otras disciplinas. Esa es una de las preguntas que tenemos también, cómo se abordan en estos planes de ordenamiento que por su complejidad son multidisciplinares. Entonces, bueno, la otra invitada, María Mónica, adelante. Gracias. Hola, ¿sí me están oyendo? Sí. Sí. Bien. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Mónica Salazar. Yo soy profesional en gobierno y relaciones internacionales del externado. Eso es como una fórmula fija para tener crisis profesional, porque uno sabe como de muchas cosas, pues realmente como de nada. Entonces eso es como una crisis profesional que todos los egresados de esa carrera sufrimos. Hice una maestría en políticas públicas. Ese realmente ha sido como mi fuerte, y después de esa maestría en políticas públicas, digamos que de una experiencia mucho en el sector público, pero desde la perspectiva del gobierno nacional, en el DNP, un poquito en pro del desarrollo territorial, no necesariamente visto desde el ordenamiento, sino más bien desde el desarrollo y la planeación socioeconómica. Y decidí hacer como una maestría en temas de ciudades, como para especializarme en algo, y resultó ser como meterme en otro universo de digamos que 1000 saberes al tiempo. Entonces luego hice una maestría en planeación urbana, pero la hice interesantemente en una universidad que es la Universidad de Nueva York, que ofrece esa maestría en la Escuela de Servicio Público. Entonces realmente es una maestría en planeación urbana, pero en planeación urbana desde la perspectiva de las políticas públicas. Y después de eso creo que ahí nos cruzamos claramente con la profesora Marcela, con la otra panelista, porque todos tuvimos relación con el tema de POTS modernos, siendo como efectivamente una política, digamos que una política pública que saca al gobierno nacional a la luz de subsanar ciertas brechas y capacidades que tenían los gobiernos locales en un tema tan complejo como el ordenamiento territorial. Y a partir de ese trabajo, pues digamos que desde que hice la maestría he estado vinculada con la Universidad de Nueva York, que en el centro de estudios con el que tengo relación, que es el Instituto Marrón de Gerencia Urbana, lo que hemos estudiado mucho es la forma en la que crecen las ciudades. Entonces, cómo crecen, la cantidad de crecimiento que tienen las ciudades, y digamos que en una medida de entrarnos en ese debate constante entre densificar y hacer espacio para el crecimiento, las implicaciones, un poco como qué herramientas puede tener uno para medirlo, pero sobre todo el mayor reto un poco es cómo insertamos estas conversaciones en realmente la toma de decisiones y las políticas que se tienen que condensar en el territorio. Ya, pues
Mucho gusto y muy feliz de estar acá, lista para todas las preguntas. Bueno, listo. Entonces, ya que nos conocemos un poquito más, la dinámica va a ser la siguiente. Ya tenemos unas preguntitas previas que, bueno, teníamos preparadas de antes de todo lo que hemos hablado en la clase, de todo lo que en realidad necesitamos saber, pues como estudiantes que apenas estamos entrando en este mundo de ordenamiento territorial, para hacerles a ustedes expertos que de pronto han tenido un mayor acercamiento en el POT, de pronto algunas preguntas ustedes no han estado inmersas en ese mundo específicamente, en ese campo del ordenamiento, pero sin embargo se las vamos a hacer y pues siéntanse libres de su experiencia de pues, aportarnos lo que ustedes se sientan en capacidad. Bueno, entonces después de hacer unas preguntas que ya teníamos aquí preparadas, que yo tengo aquí, igual el chat va a estar abierto para los demás, para que hagan cualquier pregunta que surja a medida que se vaya desarrollando la conversación. Entonces, bueno, vamos a empezar con preguntas acerca de los planes de ordenamiento desde su fase de formulación, desde cuando se empiezan a preparar, cuando se empiezan a elaborar los planes de ordenamiento. Entonces, la primera pregunta, pueden responder las dos, una sola, ustedes ya como ustedes quieran. La primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cuáles son realmente los pasos que se llevan a cabo en la formulación de un POT? Es decir, nosotros conocemos esas cartillas, esas fases de alistamiento, diagnóstico, formulación, posteriormente, bueno, los contenidos, el componente urbano, el componente rural, pero realmente cuando se va a hacer un POT, cuando se va a modificar un POT, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se empieza? ¿Cuáles son esas fases que realmente se llevan a cabo? ¿Quién empieza? Yo estaba haciendo la cara para que tú empezaras. Bueno, listo. Ok, ok. Bueno, yo creo que depende porque yo te iba a decir, no, empieza la fase de alistamiento, lo que dice la guía, ¿no? Entonces, acojámonos a la guía. Pero algunas veces uno encuentra que no hay información o que la información está desactualizada o que, entonces digamos que, bueno, sí es una fase de alistamiento, pero es muy diferente una fase de alistamiento en una ciudad grande que en un municipio pequeño. En CINCE nos encontramos con que había cartografía del 98 y que la cartografía existente ni siquiera tanto cartografía, sino era un mapa que estaba en Word. ¿Ves? Entonces, eso, por ejemplo, eso tiene unas dificultades porque es que además estos tiempos, ¿no? Se definen, la elaboración del POT, digamos, se dice que más o menos uno se va a tomar 2 años, 1 año, 2 años, digamos. Pero estos tiempos se definen sin que uno haya visto realmente qué es lo que tiene para hacerlo. Entonces tú, digamos, dices, sí, nos vamos a demorar estos 2 años, se contrata a la gente, se hacen unos tiempos estimados, un cronograma, pero cuando te encuentras con esto dices, tenemos que demorarnos un poco más porque además, ¿quién va a producir esa información? No hemos contratado a las personas que van a hacer los mapas. Cuando los contrates, entonces está uno haciendo todos los mapas de todas las componentes. Entonces, o sea, es digamos como, yo no sé, tal vez sería muy bueno hacer siempre es como bueno hacer una fase de un prealistamiento. O sea, si tú tienes, por ejemplo, alguien que te pueda decir, en este municipio hay esta disponibilidad de información, o hay esta cartografía, o es de tal tiempo, siempre que uno tenga hacer como un prealistamiento antes de ya lanzarse a hacer una fase como saber, de juntar todo, pues sería mucho mejor, de incluso hacer un contrato, o de saber cómo cuánto tiempo se va a demorar la elaboración del POT. Luego, bueno, ya viene eso que tú estás diciendo, como el diagnóstico y lo mismo va a depender como que tanto, hay municipios, por ejemplo, el proyecto de POT modernos tenía algo muy bonito, y era que eran 21 municipios al tiempo, bueno, al menos en donde nosotros estábamos, pero al mismo tiempo en Colombia eran muchos más municipios. Y entonces uno se encontraba con que tenías como comparar, como digamos, hay unos municipios que ya tenían unas cosas adelantadas, que ya de otras administraciones venían, pues no sé, ya habían hecho un diagnóstico, pero pues les había faltado tal parte, y por eso entonces el consejo no lo había aprobado.
pero te encontrabas con otros con que no tenían nada, entonces a veces era mejor porque tú llegabas a hacer todo. Y bueno, esa es otra cosa, ¿no? El alistamiento, ya van dos cosas, alistamiento, un diagnóstico, pero hay otro componente muy chévere y es muy interesante, y es que por lo menos a mí me tocaron municipios muy políticos, ¿no? O sea, son lugares que la elección de presidente puede ser que no les, pues, no, ni fu ni fa, no te representan ni mayor cosa, pero el día de las elecciones de alcalde y estas elecciones son las que son realmente importantes porque se definen quién va a hacer estos temas, quién va a hacer la actualización o, bueno, la formulación que se tenga que hacer del POT. Y pues eso define muchas cosas, porque uno se encuentra con diferentes escenarios de acuerdo a eso. Entonces, considero, yo creo que esas tres cosas, no sé si fases, pero sí considerarlas dentro de un cronograma, un acercamiento, eso yo creo que da luces tal vez ahí te doy datos diferentes a los de la cartilla, que es lo que entiendo que es como la intención. Pero eso me parece a mí que es como algo de lo que uno debe informarse antes. Yo ahí, digamos que agregaría, o digamos que para complementar, creo que, o sea, estoy de acuerdo en el tema de decir, funciona mucho el esquema en el que se piensa el POT en el papel, casi como tú piensas una intervención de una política pública o como piensas, de hecho, la formulación de un proyecto. Es como todo eso tiene, o digamos que tenemos esa tendencia a basarnos mucho como en un enfoque secuencial. ¿Sí? O sea, primero hacemos una preparación, hacemos esto, y en la realidad, digamos que si tú te devuelves y nos preguntas a alguna de nosotras tres, ¿eso pasa en la realidad? La respuesta es sí. Lo que no pasa en la realidad es que se den de manera secuencial porque muchas veces son procesos que pasan de manera paralela. Entonces yo ahí es donde creo que el instrumento o digamos que la realidad se queda corta pues digamos que el instrumento se queda corto en reflejar la complejidad de la realidad, porque el instrumento te está diciendo, claro, primero hace un diagnóstico que además nadie nunca se atreve a decir de cuánto tiempo debería ser, precisamente porque es como echarse la bendición, si eso es como, sí, y vamos a ver qué nos encontramos, y lo mismo con la formulación, porque son justamente esos dos momentos los que más, digamos, que tocan la fibra básica de cuáles son las capacidades reales que tiene la entidad territorial, y dos, cuál es la calidad de la información con la que nos vamos a encontrar. Entonces, para mí tiene que ver con eso, o sea, las guías son buenas y son un buen instrumento, pero yo creo que en lo que siempre se queda corto uno es en poder hacer el puente con algo que es muy difícil porque es esa casuística, ¿sí? No va a ser igual hablar de cómo es el proceso de participación o si el Consejo Territorial de Planeación de CINCE funciona igual al de Barranquilla o al de otro municipio, porque esas cosas ya son, digamos que muy de la naturaleza específica de cada municipio, pero a mí me parece como que el principal reto es ese, o sea, ¿cómo hacemos para entender que algo que tiene una lógica secuencial sí pasa, pero en la realidad pasa de manera paralela y un poco más como iterativo en ese sentido, como lo que decía ahorita, que es tú vas y listo, estamos haciendo el alistamiento, pero no tenemos la información, o toda la cartografía o sea, está obsoleta, entonces necesitamos, es como, ni siquiera empezamos de cero, ¿no? Entonces estamos en -10, entonces necesitamos como digamos que estar todos en el mismo nivel. Entonces para mí eso es un poco como el reto, no que no sirvan, sino que en la realidad no funcionan como en esa misma secuencia. Ok, bueno, sí, a eso iba la pregunta, precisamente qué tan cerca estaba la realidad de lo que se plantea en la teoría, que es lo que nosotros, pues, es a lo que nosotros hemos tenido acercamiento, ninguno de los que estamos aquí hemos hecho un pod, ni mucho menos, entonces esa es la idea. También en la elaboración del manual, dictar ciertas pautas y una fase, como tú dices, me llama la atención de prealistamiento, como esa evaluación de lo que hay en realidad, siento que es muy necesaria y también ayuda a entender mucho más el territorio, que creo yo acá que es una parte muy importante. Entonces, la segunda pregunta también iba enfocada un poquito a eso. Pues dice que cuáles consideran desde su experiencia que son los principales retos cuando se va a modificar un POT, principalmente estudiando o analizando municipios pequeños, no solamente en cuanto a la falta de información, lo que ustedes mencionaban con respecto a la cartografía, sino también en la parte de los recursos, la parte de la voluntad política, no sé, en su experiencia, ¿cuáles son esos retos que se les han presentado?
profundizando un poquito de lo que ya dijeron en la pregunta anterior. Bueno, pues si quieres, yo ahí a mí me parece que uno de los principales retos cuando se habla de, digamos que de modificaciones extraordinarias al POT, pues digamos como para referirme a un tipo específico, tienen que ver un poquito o sea, para mí siempre el tema es que nadie nunca sabe cuándo se puede hacer, ni por qué se hace, y cómo se debería justificar. Entonces, ese es para mí uno de los primeros retos, es cómo se navega ese, digamos que ese marco normativo que rige el proceso, porque, o sea, yo me estoy parando un poquito dentro de ese contexto que Marcela nos dio y que ustedes nos dieron al comenzar la clase. O sea, si ustedes están pensando en cómo le facilito esto al funcionario público, para mí la primera respuesta es, ¿por qué estás haciendo esa modificación? O sea, ¿cuál es esa motivación que está llevando a que hoy tengamos que hacer una revisión extraordinaria de ese componente? Y si se justifica, porque creo que eso nos lleva a una discusión como mucho más estructural y cansona, que tiene que ver con cómo se hablan realmente los instrumentos, porque en la teoría, cuando digamos que se pensó la 388, se piensa como ese instrumento para ordenar el territorio en el largo aliento, y se crean primero, pero técnicamente van a ayudar los planes de desarrollo a hacer como esos instrumentos de planeación socioeconómica para generar ese desarrollo, digamos que a lo largo de esa visión de ocupación del territorio. Entonces, para mí, uno de los primeros retos y que destacaría sería el tema de si sabemos por qué lo estamos haciendo y qué lo justifica, ese es uno de los retos. Y más allá de la disponibilidad de información que tú dices, a mí me parece que el reto ya tendría que ver, o pues otro de los retos que destacaría, es un poco como esa visión del territorio. O sea, en el largo plazo, eso cómo se sigue, o sea, esas modificaciones yo las estoy haciendo porque, pues claro, hay que revisitar la visión del territorio, pero entonces estoy pensando realmente en eso, o pues para hablar honestamente, o es que necesito meterle esto al POD para que pueda hacer el proyecto que yo dije que iba a hacer en el plan de desarrollo, que pasa muchas veces. Entonces es como, al final, ese es el reto para mí, como de esas revisiones. Yo no sé, Viviana, tú me imagino que tendrás ahí mucho más que decir, porque ustedes ahí con los POD sí que lo vivieron en carne propia. Pues estaba pensando en eso que tú dices de la motivación que se tiene para hacer una modificación del POD y bueno, o sea, no, sin entrar a hablar, digamos, de eventos de corrupción o de como esas motivaciones que también existen, ¿no? Que eso no es una realidad que tenemos y que eh, pues eso es un reto también, porque digamos, hay muchos intereses políticos, ¿sí? O sea, el que un alcalde, una alcaldesa quede como quien sacó adelante el POD, eso abre muchas puertas para muchas cosas, pero pues también es un riesgo político que muchos no quieren darse, ¿no? Entonces, pues hay municipios que están ahí condenados a tener pues una norma que no sirve para nada y un municipio que crece o que no, pues lo hace de manera desordenada y sin contemplar las necesidades que tiene. Entonces, sí, esa motivación, digamos que yo le preguntaba al secretario de Planeación y él me decía, sí, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, mira ya cuántos años y no se ha hecho. Pero en el momento, digamos, en que se querían hacer las cosas, cuando tú hablas, digamos, de recursos, cuando tú, Verónica, hablas digamos, del tema de recursos, eso es un lío, porque ir a hacer un proceso de participación con un secretario de planeación que su secretaría se conforma por 6 personas, pues es muy complicado, porque ya hay, o sea, operativamente, digamos que así uno tenga como las intenciones miren, queremos comunicar de por qué hacerlo, pues no es tan fácil, ¿no? La capacidad, digamos, que tienen los municipios es reducida y yo no estoy muy segura, y más bien creo que no, como que hay muchas cosas que sí, hay una intención como de ajustar esas políticas que vienen desde la capital y hacerlas más amigables para los municipios, pero nos falta mucho como en cómo lidiar con eso, ¿no? Con esa capacidad y digamos, sí, las posibilidades que tienen los municipios de hacer un proceso de participación o algo así como que
yo pensé, por ejemplo, también que iba a haber un problema y era de participación, que de pronto a la gente no le interese y no es el caso. Había cosas muy chéveres, era que la gente le importaba, digamos, si uno explicaba como, miren, la idea es que ustedes digan qué tipo de ciudad quieren, la gente iba y participaba como con esa convicción de que sí va a pasar algo y que nos van a tener en cuenta. Entonces, yo diría que para pues, ya responder eso de que dices tu pregunta, el reto es político. A mí me parece que por lo menos en Cincé hubo un reto político porque había una puja entre dos sectores, entonces era algo así como queremos que vengan a una reunión, pero es que los contrarios no quieren, los contrarios, ¿no? Eso es todo una o sea, así se dicen y es como los contrarios no querían que la reunión se diera o no querían que el proceso de participación se hiciera porque no les conviene que esta alcaldesa tenga su POT. Entonces imagínense cómo es el municipio condenado a esa puja entre los dos, no sé, partidos o bueno, grupos políticos, porque no eran partidos, eran grupos. Y bueno, otra cosa que también es un reto es cómo incluir la memoria de los municipios en un esquema de ordenamiento. O sea, como que Cincé es un municipio muy cultural, o sea, todo el año tienen actividad cultural. Cada mes hay algo que hacer allá. Y ellos querían poner eso, entonces yo les decía, no, pero es que eso no es tanto de POD, eso tenemos que hablarlo más como con la alcaldesa, plan de desarrollo, no, que sí, que es que tienen ok, miremoslo por el tema de equipamientos, entonces, por ejemplo, ¿qué equipamientos pueden ser que representen como algo no sé, de una respuesta, una posibilidad de apoyar ese legado y esa memoria que hay? Pero pues, no sé, no todo está ahí, no todo, digamos, y yo no sé si de pronto haya que planteárselo como alguna necesidad de pronto que tiene el ordenamiento en este momento para ciertos sitios, que es incorporar cosas que antes no tenían por qué estar o que no nos habíamos puesto a pensar si podían hacer parte del ordenamiento. Sí, entonces, bueno, eso creo que por este lado. Sí, bueno, yo nunca, no había considerado eso que tú dices de la memoria, que también me parece muy interesante. Bueno, en mi caso, mi tesis de grado es de memoria y nunca había considerado incluir la memoria en un pod, no la había visto. O sea, de cierta manera, por ejemplo, en el de Barranquilla, se está preservando la memoria en la parte del patrimonio, en la parte de barrio abajo, en la parte en la que se considera el barrio El Prado. Eso hace parte de la memoria de la ciudad, pero siento que en esos municipios de verdad cómo se incluye, o de pronto en Cartagena. No he estudiado el pod de Cartagena, pero imagino la ciudad amurallada estará incluida ahí, pero sabemos que como arquitectos y bueno, como ciudadanos, nosotros sabemos cuál es la memoria de nuestros municipios, de nuestras ciudades y de verdad mucho más allá que una estructura física. Entonces, cómo incluir eso en un pod, pienso que es muy interesante también y algo que se debe tener en cuenta y lo tendremos en cuenta para el manual. Entonces, también otra cosa que me parecía muy interesante de lo que hablabas es el tema de la participación ciudadana y por aquí tengo una pregunta. Con respecto a eso, bueno, varias preguntas. La primera dice que cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que se emplean realmente, o sea, para incluir a la comunidad en la formulación del nuevo POT. O sea, cómo esas personas que tú mencionabas, las personas del municipio, los locales, cómo entran a formar parte de los actores implicados en la formulación del POT. Cómo es ese acercamiento entre la institución que lo formula y la comunidad. Realmente, ¿cómo pasa? Si quieres, pues a ver. Pues hay varios escenarios, ¿no? Pues el clásico, las reuniones, van y buenos días, estamos todos aquí para hacer esta reunión, gracias por estar con nosotros, vamos a hablar sobre qué tipo de ciudad queremos y de ahí se desprenden un montón de cosas, ¿no? Entonces tú como campesino, usted como, no sé, perteneciente a este grupo étnico, pero siempre como que, no sé, nos dio buen resultado contactarnos con organizaciones ya existentes de todo tipo, ¿no? Eso es de todo. Hay ganaderos, hay jóvenes, por ejemplo, que les gusta
tienen un grupo de baile que a nadie le cae bien porque son muchachitos que andan por ahí sueltos bailando, entonces como que sí, en serio hablan así, es como, ¿por qué los está llamando a participar? Pues porque ahí es la ciudad de ellos también, y se encontraban entonces como visiones muy distintas, y no siempre era una ciudad donde estaban participando los viejos, ¿no? Que era como lo que esperaban, digamos, las reuniones, porque nos daba resultado, digamos, convocar a ciertos grupos, pero con otros sí tocaba ir a donde ellos estaban, pues sí uno quería tenerlos en cuenta, ¿no? Pero era como eso, como lo que más daba resultado. Las organizaciones, y las organizaciones que no eran muchas de pronto, pero sí a los cabildos indígenas. Hay unos cabildos indígenas que se estaban conformando, que bueno, con todas los pros, contra, que eso que entre ellos manejan, porque muchas discusiones internas, pero igual resultaron enviando un documento con lo que entendían y querían de su territorio, y pues resultó habiendo, por ejemplo, un equipamiento para que ellos se reunieran, y eso pues fue muy valioso porque está su firma ahí en ese post, y eso hace que ellos pues vayan a habitar el territorio, que es lo que finalmente se quiere con eso. Y bueno, y también hay reuniones con estos grupos como más, como, es que Cincé es como un país chiquito, es como es un pueblito donde también hay como, sí, o sea, hay un montón de señoras como súper bien vestidas. A mí me trataba todo el mundo bien por cachaca, pero eran unos privilegios que entonces ahí yo decía, ¿cómo me mueven esto? ¿No? Es una cosa ahí, ¿qué información me está llegando? ¿No? También, porque era como, ¿a qué reuniones me están invitando? Y eso también es participación. O sea, la participación no solamente está en esos escenarios que uno plantea con carteles, dibujemos aquí la ciudad, sino en todas las palabras que uno cruce en ese momento desde que empiezas a hacerlo hasta el final y donde estás en el territorio. Eso es participación, porque te estás llevando una idea de cómo la gente ve el territorio, cómo la gente ve a la gente que los visita, bueno, sin sé que se quiere ver como un municipio turístico, eso te da mucha información, ¿sí? Entonces, fíjate que no es solamente reuniones, sino conversaciones, o sea, hay varias cosas que aportan, digamos, información, que no todo lo vas a registrar en un anexo en el POD, pero sí te dan ideas de hacia dónde debes moverte y hacia dónde debes investigar para ver qué se quiere en la ciudad o en el municipio. Bueno, pues yo a eso de pronto le agregaría, o digamos que la visión adicional que quisiera yo como sobre la que quisiera reflexionar, que tú dices como cuáles son los mecanismos que se emplean realmente, los mecanismos de participación que se emplean realmente en la formulación de los POTS. Y yo creo que ahí, para construir sobre lo que dice Viviana, es que yo creo que hay como una suerte de dos espectros de participación, ¿no? O sea, por un lado está como los espacios formales de participación que trae inmerso el instrumento y que es importante, o sea, que claramente saltan a la vista en su formalidad en el momento de la concertación y la consulta, ¿no? Ahí es donde vemos que tenemos que ir entonces a la concertación con la CAR, a la concertación con la Junta Metropolitana, si estamos hablando, por ejemplo, de Barranquilla, a la concertación con el Consejo Territorial de Planeación, con el Consejo Municipal. De hecho, hay espacio para hacer cabildo abierto, que es otra de las figuras de participación de la ley 134. Entonces, es como cada vez que a mí me preguntan, ¿hay mecanismos para participar en el ejercicio del POD? Sí, claro, hay un montón de, digamos que de instancias formales que ya están metidas en el, digamos que en el proceso y que hacen parte, yo diría que de un andamiaje institucional mucho más complejo. Y pues ya si uno se quiere hacer como esas preguntas de tesis doctorales como, ¿sí? ¿Qué tanto funciona la participación en Colombia? ¿Es la democracia realmente representativa? Porque si tú te fijas, o sea, realmente al final nos hace cuestionarnos, es como, o sea, si los concejales que elegimos son buenos y representan, o sea, ahí tendríamos como una garantía para velar por algo. Y así aplica como a muchas cosas. Entonces, por ese lado yo veo como está ese espectro que yo creo que en la realidad, y creo que acá sí es valioso también la opinión tanto de Marcela como de Viviana, creo que en la realidad
pasa mucho y yo lo he vivido más como con los consejos territoriales de planeación, que se vuelven es como un check, ¿sí? Como tú se lo mandaste, sí. ¿Qué dijeron? No, pues no me importa. Y si contestaron, pues tampoco, porque se volvieron como un pasito para verificar que sí estamos siendo como consultivos y si estamos socializando la información y demás. Entonces, la lástima, o sea, a lo bueno es que tenemos unas instancias formales de participación. Lo malo es que esas instancias formales de participación, pues, o no funcionan, o son cooptadas, o digamos que responden mucho más como a, digamos que a tensiones políticas que, pues, que superan un poco el alcance del POT, ¿no? Y por otro lado, tenemos digamos que unos procesos de participación que se han desarrollado, yo creo que de la práctica, que entonces viene todo, que es todo lo que nos cuenta Viviana, que es todo lo que termina recayendo en, pues en la entidad territorial a través de sus consultores, de la firma consultora o de, no sé, el esquema de unión de esfuerzos que se esté haciendo. A veces los POTS los ayuda a financiar la gobernación o el gobierno nacional, lo que sea, pero como toda esta gente, entonces durante el proceso de diagnóstico y de formulación, entonces lo que trata de hacer es como recrear un propio sistema de, pues digamos que de generar digamos que esa participación. Y pues ahí sí ya, o sea, más que casuístico, de hecho creo que se vuelve eso un poco más de lugares comunes y de cosas que en alguna medida han funcionado bien, que son mesas de trabajo, socializar la información, sacar piezas informativas. Entonces tú tratas un poquito como de hacer todas las formas de lucha. ¿Para qué? Porque como tú sabes que cuando llegas al momento de concertar, hacer uso de los espacios de planeación formal, lo que no quieres en un momento es que la gente diga, uy, a mí nunca me contaron esto. O sea, ¿ustedes de dónde salieron con esa idea loca? Y tú ya llevas, sí, o sea, tú ya acabaste el proceso de formulación. Entonces también es como un mecanismo de defensa del mismo, digamos que del mismo proceso. O sea, yo quiero llegar allá con algo que, pues que si va a tener una suerte de discusión, sea algo que se pueda arreglar, o sea, digamos que esa retroalimentación sea algo que medianamente se pueda corregir y no que me toque volver a empezar en el proceso. Entonces, por eso creo que se dan esos dos como escenarios paralelos, así lo leo yo. Yo quisiera añadir una cosa que se me olvidó y es los concejales. Eh, uy, mira, yo no sé, pero eso tiene mucho peso, ¿sí? O sea, más, de verdad, o sea, es como algo así como hiciste todo, pero si todos los concejales que están de acuerdo con la alcaldesa o hacen parte de su grupo político, si alguno de ellos no saben, no conocen lo que hiciste con el POT, te falta trabajo, porque es que finalmente son ellos los que están moviendo gente, ¿no? Gente que va y vota, gente que va y te va a hablar de tu proyecto, del POD, va a hablarlo pues lo va a difundir. Y son los que además le van a hacer el lobby en el consejo para que te lo aprueben, que es una cosa tenaz, pero que si tú estás hablando de participación realmente donde se da, sí, o sea, podemos preguntarle a todos los que te dije ahorita, pero además creo que, pues, ahorita, no sé si siempre ha sido así, pero por lo menos el consejo es como a quien hay que tener muy en cuenta y ahí es donde volvemos a el tema político que es como tienes que tenerlo sí o sí en tu agenda, pues para que el POT se apruebe. Ok, muchas gracias. Ahí ya me respondieron la otra pregunta que tenía, que era cuál consideraban ustedes una estrategia para que haya una mayor apropiación de parte de la comunidad, pues con el POT. Esa era la otra pregunta. Y pues hablando de apropiación desde el primer paso, que creo yo que es la promoción de, oye, estamos haciendo un nuevo POT, posteriormente que haya una comprensión, que sea de verdad el documento sea comprendido por la comunidad, cuál fue esa motivación que tuve. Pienso que desde la raíz, que se ha comprendido desde la raíz es importante, y pues posteriormente para que pueda haber una aplicación efectiva de lo que se hizo en ese POT. Entonces ya ustedes me la respondieron, como que se tengan en cuenta esas dos caras para... Pero ¿Cómo? yo de hecho iba a decir, ¿sabes qué? No, o sea, no necesariamente del todo, o sea, porque, pues bueno, una cosa es como qué mecanismos hay, aunque no sean formales y otros informales, pero yo de verdad pienso que o sea, para lograr una apropiación, y creo que de hecho podría mencionar un tema con el que todos no sabemos, y es la reforma tributaria, solo para hacer un símil, y es que ese mal vicio que tenemos de, digamos que, de
complicar y de, digamos que, de sobretecnificar un montón de cosas, lo que genera es como una alienación de la ciudadanía frente a esos temas. Entonces, claro, ayer lo vimos con la reforma tributaria, o sea, ya hay mucha gente dándose golpes de pecho, que es que como no les han explicado que sí tiene cosas buenas, que se pueden cambiar, que más, pero es que la gente no entiende, pero pues nadie se hace entender. Y eso mismo pasa con el ordenamiento territorial. O sea, si tú le dices a la gente, ¿sí, no? Las determinantes de superior, sí, es como, yo no sé qué, y esto tiene un componente, y uno es como, no, ya, o sea, me perdiste. Pero si tú le dices, oye, no sé, les gusta el río, les interesa, estamos todos de acuerdo en que hay que cuidarlo, sí, sería sí, obvio. Y no, eso es una determinante ambiental de superior jerarquía y nadie puede construir una ronda superior a 30 metros. Sí, es como, la gente es como, no sé de qué me hablas. Entonces yo creo que en eso nos hemos quedado como cortos y digamos que no pasa solo en esto, o sea, por eso traté de poner el ejemplo de la reforma tributaria, o sea, yo creo que pasa en todos los campos y es que se vuelven como microuniversos de conocimiento, ¿sí? O sea, acá solo estamos los que entendemos el ordenamiento territorial. Entonces, yo creo que sí nos hace falta como mantener un puente constante en que uno siempre se cuestione y diga, ¿cómo comunico esto para que la gente entienda? Que hablar de cómo habitamos el territorio le importa a todos, porque afecta las actividades económicas que luego desarrollan, afecta a todo. Entonces creo que para mí ese es como el reto. El cómo todavía no sé, o sea, yo creo que eso varía, cada vez hay más herramientas, pero como tener esa, yo diría que esa, como ese mantra constante de, o sea, es que hay que destecnificarlo. Eso no quiere decir hacer chambones, sino como bajarle a ese lenguaje para realmente explicarle a la gente el propósito del instrumento para poder recibir, digamos que en ese mismo nivel, el input de la información y que sí se pueda hacer digamos que un buen ejercicio de planeación. María Mónica, yo voy a meter mi cuchareta un momentico porque creo que me parece súper importante porque no solamente para el ciudadano de a pie, ¿cierto? Sino que también sabemos, y creo que ahorita Viviana nos contaba, en municipios tan pequeños, incluso, o sea, nosotros que vamos a hacer este manual que son para funcionarios que muchas veces pues, están en la Secretaría de Planeación, pero no saben de este tema, también un poco hay que orientarlos en ese sentido, porque hacemos unos manuales hablando así, las determinantes de superior jerarquía y miércoles, sí. ¿Eso qué es? ¿Cierto? Que si la plusvalía, que si los instrumentos y todos sí. Los mecanismos, 20.000 que hay, pero nadie entiende ni cómo se usan, ni nada, entonces es como que no sé qué nos vamos a inventar pues, desde aquí, desde los estudiantes, que ellos también de todas maneras manejan a este nivel un tipo de lenguaje. ¿Qué estrategia utilizamos para comunicar? Es que es como el rollo ahí que ha habido en que no nos comunicamos bien. Y eso es lo que, y eso mismo ellos se lo transmiten a los ciudadanos y llegó un invitado tarde, pero llegó. No, pero hola a todos, qué pena llegar tarde. No, dale. Hola. Estábamos hablando aquí de todo un poco, así que te puedes ir uniendo. Dale, Verónica, y si tú quieres, pues le damos la palabra un ratico a Juan Fernando para que él se presente. Sí, bueno, adelante, cuéntanos de tu experiencia, qué haces, a qué te dedicas, con todo este tema de pronto ordenamiento territorial, qué nos puedes aportar y bueno, preséntate, adelante. Pregúntale cuántos POT ha hecho en su trayectoria. ¿Cuántos POT has hecho? He hecho bastantes, a la fecha creo que ya tengo más de 10 encima. Pues que he colaborado, no los he hecho todos yo, obviamente, pero sí. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Hola Marcela, hola María Mónica, las conozco bien, al resto no los conozco, pero muchas gracias, qué pena llegar tarde, estaba en otra llamada que fue imposible salirme y pues tenía que estar, pero estoy muy contento de poder estar acá con ustedes, pude cerrar rápido y pues bueno, la idea es que aprovechemos el tiempo que nos queda. Mi nombre es Juan Fernando Junca, yo soy profesional en gestión y desarrollo urbano de la Universidad del Rosario. También estoy ahorita estudiando una maestría en planeación urbana en la Universidad de Nueva York y actualmente trabajo como investigador asociado en la Universidad de Nueva York con María Mónica, en el Instituto Marron de Expansión Urbana. Antes de eso trabajé casi 6 años en Colombia en una consultora de urbanismo.
haciendo planificación territorial, estrategia territorial, temas de, pues, de espacio público y todo relacionado con planificación, digamos que a nivel urbano, a nivel local y a nivel metropolitano, metropolitano regional. Sí, no sé qué más. Bueno, no, listo, está bien por ahora. Ya vamos, bueno, para contextualizarte, estamos hablando un poquito de la formulación del POT, cómo es el proceso, cuáles son esos desafíos que desde su experiencia a las invitadas, a Viviana, a María Mónica y a la profesora Marcela, se les han presentado pues en la formulación de un POT, en ese proceso de elaboración, desafíos, digamos, en cuanto a voluntad política, en cuanto a la información que hay en los municipios, sobre todo en municipios pequeños, que es un poco más difícil. Y ahora estamos hablando de la participación ciudadana. Es una pregunta que, bueno, que creo que es tan importante que la voy a repetir para hacértela a ti, que has participado en POTS, elaborando POTS. Entonces, bueno, la pregunta es que estábamos hablando de cómo es esa participación ciudadana realmente, como esa apropiación, o sea, cuando se está elaborando el POT y posteriormente cuando se presenta el documento, cuando ya está listo, ¿cuál consideras tú o cuál considerarías tú una estrategia para que haya una mayor apropiación del POT con la comunidad? Es decir, por ejemplo, yo estoy estudiando arquitectura, todos aquí somos estudiantes de arquitectura, los que estamos presentes en la clase, y yo vine a saber que la ciudad, y cada ciudad tenía un POT hasta que empecé a estudiar arquitectura. Y sé que de pronto mi papá, que no sé, es ingeniero de sistemas, probablemente no tiene ni idea que hay un POT y que cada ciudad o cada municipio en Colombia debe tener un POT o un plan de ordenamiento. Entonces, yo pienso que de verdad no son solamente arquitectos los que vamos a construir, o sea, no son solamente arquitectos los que vamos a tener nuestra casa o los que vamos a querer comprar un lote o los que vamos a tener esas determinantes ambientales y que tenemos que cuidarlas, que tenemos que respetarlas. No somos solamente nosotros, sino que, como dice la profesora Marcela, deben estar hechos para el ciudadano de a pie, para ese que no tiene ningún conocimiento de urbanismo, de ordenamiento territorial, sino que debe ser multidisciplinar, no debe ser limitado. Entonces, ¿cuál crees tú que puede ser una estrategia para que la comunidad se apropie de verdad de su POT y lo conozca? Sí, creo que es una buena pregunta que desde hace rato, tanto del nivel nacional como en el nivel local, pues se llevan haciendo muchas como estrategias. De la experiencia mía y pensando un poco en conversaciones muy recientes, yo creo que lo más importante sería poder clarificar el uso. Normalmente cuando uno llega a hablar de un POT, pues hay un componente político muy grande, hay un componente también, digamos que de rechazo que está muy marcado en la sociedad, primero por lo que mencionas tú, la gente en general pues tiene otras preocupaciones que pues son supremamente entendibles. En el día a día uno digamos, se preocupa por ese tipo de temas del día a día, y muchas veces queda de lado pues ver el valor de estos ejercicios. También es muy triste, yo creo que en términos de la participación, como históricamente uno puede ver comunidades muy atentas, muy organizadas, también muy dispuestas a participar. Sin embargo, por la falta, digamos, de seguimiento en los procesos o en las decisiones que toman, por corrupción, por no sé, decisiones políticas, por falta de recursos, ver que lo prometido o lo concretado no se cumpla, pues es algo que como que afecta directamente estos procesos y le quita muchísima legitimidad a cualquier proceso de planificación que involucre a mucha gente. Para mí, yo creo que lo más fácil es, o no lo más fácil, sino como un deber ser, debería ser partir de un diagnóstico como bastante arduo, y es entender muy bien qué es lo que la gente en un territorio específico está necesitando y cómo se puede lograr, y a partir de eso generar unas líneas de acción que sean muy claras, que tengan unas temporalidades muy concretas y que cumplan con una lógica que las personas entiendan, ¿sí? Y es decir, cuando uno llega y se enfrenta a un proceso de planificación, lo primero que sale, digamos, como está muy mal dicho de mi parte, pero muchas veces uno llega y hay problemas que no son concernientes del ordenamiento territorial. Está la persona que no ha podido pagar sus servicios públicos, o que no le han puesto el cable de la luz, o porque el vecino le corrió la cerca. Son temas que uno no está discutiendo en ese momento.
como que volver a dar un paso atrás y explicarles cuál es el ejercicio, y como que más allá que explicarles es como involucrarlos en el ejercicio, es muy importante para poder lograr como esas líneas de estamos acá para lograr ciertos compromisos y queremos llevarlos a cabo de esta forma, y para eso pues todos tenemos que unirnos. Algo que es un insumo clave para eso y que los gobiernos locales también han sido como muy como reacios en hacer, es dar la información, ¿sí? Hay mucho miedo en Colombia o en los ejercicios de planificación, que cuando se da la información pues hay falta de acceso, pero cuando se da la información a la gente hay mucho más interés. Si tú sabes en dónde está tu predio en el plano, si se te va a afectar o no, qué significa eso, pues eso te involucra mucho más. Entonces creo que eso es clave. Bueno, listo, muchas gracias. Sí, eso me parece también sumamente importante, concluyendo también esa parte de participación ciudadana y de las estrategias que, digamos, son necesarias proponer para futuros POTS y como, bueno, futuros urbanistas que de pronto salgamos de aquí, de esta clase, para tener en cuenta. Mónica, había alguien levantando la mano de la clase, Sí, si quieres le podemos decir que nos cuente que como que... sí, estaba Sí. viendo que Joseph, tú tenías la mano levantada y hay dos preguntas acá también en el chat que entonces se las voy a hacer. O si quieren las personas que las hicieron las pueden hacer. Entonces, Joseph, tienes la palabra. Buenas Joseph, no te escuchamos. tardes. Dale a ver. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Ahora sí. Está molestando. Ahora se escucha. Intenta contarnos a ver si escuchamos. Bueno, aquí como el amigo Juan tiene bastante experiencia, yo quería hacerle una pregunta. ¿Por dónde inicia él cuando va a desarrollar un plan de ordenamiento territorial? ¿Por dónde inicia? O sea, ¿qué cree conveniente? Como ya tiene experiencia, o sea, por dónde él inicia como para empezar a desarrollar un plan de desarrollo territorial, y cuando socializa pues este proceso, cuáles son los problemas que se le presentan, o sea, comúnmente, y cómo abordarlos. Yo al final no entendí bien lo que dijo. Creo que yo lo entendí, que por dónde se inicia un proceso de planificación y en el momento de presentar los resultados o de socializarlos, que se prioriza. Más o menos entendí yo. Sí, sí, yo también escuché eso. Dale. Vale, pues iniciar el proceso de planificación, digamos, por ley hay varios pasos y se han hecho varios ejercicios a nivel nacional que informan tanto como a quien vaya a hacer el proceso de ordenamiento, cuáles son los pasos que deberían seguirse. María Mónica estuvo muy involucrada en un ejercicio grande que se hizo a nivel nacional para poder articular esos pasos, que creo que es supremamente válido. Sí, hay mucha información que le dice a uno cuáles son esos pasos, pero como para simplificarlo, lo primero es conocer muy bien el territorio, y conocerlo hay que ir al territorio, hay que visitarlo, hay que entender cuáles son las preocupaciones que hay tanto a nivel como local entre la gente, como a nivel urbano, que ve uno ya con los sistemas de información, qué está actualizado, qué está desactualizado, cómo ha cambiado el territorio a través del tiempo o de los últimos años. Y esa base de conocimiento es fundamental. Sin eso, pues todo lo que uno haga, uno puede dibujar el plano más bonito y puede montar el andamiaje legal mejor articulado del país, pero es muy probable que sea, pues que no vaya en línea con lo que hay en el territorio. Entonces, creo que eso es fundamental. Y para responder la segunda parte de cómo se socializa, nuevamente, la forma más fácil o digamos, como la manera en donde yo he encontrado que hay mayor recepción en un ejercicio de socialización es cuando las personas que están sentadas en la socialización se ven referenciadas en lo que uno está hablando.
Entonces, normalmente en un plan de ordenamiento territorial, pues podríamos hablar como de 3 momentos de socialización. Una primera en donde uno va y recolecta información, una segunda donde uno muestra el análisis que se está haciendo de esa información, y una tercera donde se genera, digamos, como esa formulación de cuáles van a ser estas decisiones. Y bueno, pues digamos que como en grandes rasgos es eso, hay varios momentos antes y después de cada una de estas, pero en todos los momentos lo más importante es que las personas se sientan involucradas en el ejercicio, y no tanto que se sientan, sino que estén involucradas. Creo que el hablar, digamos, de por qué se está pensando una vía por donde se está pensando, o por qué una área se va a adicionar o no a un suelo urbano, y cuáles son las determinantes que hay y eso que implica, pues es clave. Y también estar muy dispuesto a responder las preguntas que salgan de esas socializaciones, que pues siempre van a estar, ¿sí? Siempre va a estar la persona que va a estar afectada, siempre va a haber el suelo que va a quedar en condición de protección, o que está en condición de protección, y que eso va a tener afectaciones, y manejar eso pues es muy importante. Para lograr eso pues hay que ir con los expertos y con, digamos, como que con un andamiaje fuerte de equipo que le ayude a uno a, pues como a mostrar primero cuáles son las determinantes y cuáles pueden ser soluciones también, ¿sí? En últimas, como que debe haber un componente muy humano de estamos solucionando o estamos trabajando todos como para solucionar y poder lograr un mejor territorio. Entonces creo que eso es clave. Bueno, muchas gracias. No sé si las otras expertas quieren decir algo acerca de la pregunta o pasamos a las siguientes que están aquí en el chat. Pasemos a la siguiente porque ya habíamos hablado un poquito de eso antes. Sí, era la primera pregunta que hicimos, entonces bueno. Las preguntas que están aquí las voy a leer. Geraldine pregunta, desde su experiencia, ¿cómo piensan que se puede incorporar a los asentamientos indígenas presentes en el Departamento del Atlántico en el POT? Bueno, yo pienso que también, porque había otra pregunta, me la habían hecho aparte, que cómo se incluyen esos grupos o esas minorías en la formulación de un plan de ordenamiento. No solamente pues indígenas ni tampoco solamente en el Atlántico. María No sé Mónica. quién se va a mandar. No, Sí, pues ¿quién, es que, quién o sea, se yo arriesga? creo, sí, quién se arriesga. No, yo creo, de nuevo, ahí hay un tema bastante particular. Yo creo que cuando efectivamente hay comunidades étnicas reconocidas, pues ahí, digamos que nos encontramos, yo creo que frente a esas particularidades del ordenamiento territorial, entendiendo como esa, digamos que esa normatividad especial que los cobija en términos de autonomía, de, digamos, la forma en la que se titula la tierra y demás, pero creo que sí es importante ahí lograr construir, yo creo que lazos, o sea, me parece a mí que esa es la palabra adecuada. Yo creo que últimamente como que muchas veces las perspectivas del desarrollo siempre se han puesto como en roles antagónicos, ¿sí? ¿Sí? O te expandes o densificas, ¿sí? Es como o es lo uno o es lo otro, ¿sí? O los excluyes o los incluyes. Entonces es como, yo creo que se trata un poquito de dejar de lado como esas dicotomías tan extremas y que son tan irreconciliables. Y yo creo que se trata de poder tender lazos, de decir, listo, pues al final sí, digamos, dentro del resguardo, rigen las reglas de ellos, funcionan como las comunidades mejor lo determinen, pero al final digamos que sí tenemos que, casi como si fuera una suerte de neurona, ¿no? O sea, igual tenemos que encontrar la forma para que se hagan esas sinapsis con ellos, porque igual les va a llegar plata por el Sistema General de Participaciones, igual van a tener que, si no tienen servicios de salud adentro, van a tener que salir para que se les pueda atender de alguna manera. Entonces es como, ¿cómo lo construimos? Entonces, y para mí un poquito como volviendo a la pregunta de cómo, o sea, cómo generamos y cómo los incluimos en los procesos de participación. O sea, yo creería que primero es un ejercicio de reconocer, también de diagnosticar, de saber cómo estaban, qué potencialidades, un poquito como dónde ganamos los dos, ¿sí? Si ellos nos ayudan, por ejemplo, a algo que es uno de los retos más grandes que se tiene en el ordenamiento territorial, que es el control efectivo de las zonas, digamos que de altos servicios ecosistémicos, porque eso pasa, porque en Colombia estamos muy acostumbrados a decir, no construya ya,
y pues nadie nunca hace nada más, ¿no? Y ahí luego uno llega y dice, mierda, hay 3 ciudades acá y nadie puede hacer nada. Y es porque, pues, o sea, gobernar a punta de decreto no es más sino ingenuo. Eh, y necesitamos capacidades reales en territorio que muchas veces se desprenden desde el empoderamiento de las personas que viven ahí. Entonces, por ejemplo, las comunidades indígenas podrían ser, o pues étnicas podrían ser, digamos que unos grandes cuidadores de los servicios ecosistémicos y de esas zonas que no se podrían. Entonces ahí ya hay, digamos que una ventaja que ellos me ofrecen, ¿no? Y qué intercambio le doy yo ahí. Entonces para mí es un poquito como muy reconocer, diagnosticar y negociar y si se podría hacer. Y el cómo, pues creo que ya también hemos hablado un poquito como de esos diferentes mecanismos, pero pues yo creo que ahí no hay sino espacio para innovar. O sea, yo creo que ahora con todos los mecanismos y las formas y las herramientas, pues hay, digamos que 1000 formas de hacerlo. Y ya no me tomo más la palabra. Adelante. Vamos a, Verónica, y qué pena yo metiéndome así en tu moderación, vamos a darle la palabra a Viviana porque ella ya en un ratico ya se tiene que desconectar, entonces como para que ya nos dé así como, nos cuente alguito más y ya se despide. No, pues bueno, sobre la pregunta, yo iba a decir algo sobre lo que dijo María Mónica de esa negociación, como pues que ya incluso existen en muchos territorios que pues se declaran como zonas protegidas, pero pues que realmente son ellos los que tienen esa posibilidad de cuidarlos y de administrar, ¿no? También. Pero pues no solamente son indígenas, en Barranquilla específicamente donde tú preguntas, pues habría que ver, ¿no? Como qué representatividad hay, es toda un estudio, toda una observación, involucrarse como en los procesos que ya están, y pues a partir de eso aprender, ¿no? Yo creo que también hay algo en lo que ahorita que estábamos hablando sobre cómo apropiarnos del POD y cómo lograr esa apropiación por parte de la gente, yo creo que es ponernos en un nivel de acompañamiento, ¿no? Sabemos que, digamos, en este lado estamos escribiendo las normas, estamos diciendo, incluso casi que decidiendo qué tanto de lo que se da en los procesos de participación se va a incluir, ¿no? Porque esa es otra cosa, como tú haces unos procesos de participación, la gente te pinta una ciudad, pero acá se decide qué se va a incluir, y es una realidad, pero entonces si desde un principio logramos ponernos en una posición de conversación, de que yo aprendo del señor que ha estado manejando las inundaciones en La Mojana y sabe que esto no es un problema, sino una oportunidad y que aquí yo puedo hacer mis cultivos, pues eso te da una visión muy distinta de si llegas tú a decir, eso es una zona de alto riesgo, aquí no se construye, aquí no se hace nada, no se toca. ¿Ves? Entonces, yo creo que eso es como lo que yo quisiera terminar, una invitación como a que consideremos que sabemos casi las mismas cosas, solo que hemos llegado por diferentes caminos, ¿no? De alguna manera el territorio está ordenado y nosotros llegamos es como a interpretar también qué orden tiene y qué necesidades, digamos, se pueden llegar pues a identificar y ojalá a resolver. No en todo, no igual, hay particularidades, como decía Mónica, pero pues bueno, es esa como la invitación que quería hacerles. Y pues muchas gracias, muy chévere que estén estudiando estos temas tan interesantes. Me encantó estar acá, ojalá que se repita y pues ahí quedan igual conversando. Yo tengo que irme porque tengo mi bebé que ya viene y pues él está buscando a su mamá, entonces pues ahí voy yo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos y por Que estén muy bien. Muchas Chao. gracias, chao. Gracias Hablamos. a ti, gracias Estén a ti, bien. chao, que te vaya muy bien. Chao. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya faltan poquitas preguntas de las que yo tengo aquí para abrir paso. Bueno, igual está abierto el chat para que sigan haciendo preguntas si van surgiendo dentro de la conversación. Aquí hay Aquí una hay pregunta. Sí. Hay una última pregunta que me parece chévere y que se puede como unir con la que hizo Yaira. Juan Fernando, nos preguntan como qué es lo más frecuente que la gente considera como su necesidad cuando va a un proceso de participación y cómo nosotros como técnicos que elaboramos, priorizamos esas necesidades que tiene la gente, unas por encima de otras, que además es algo también pues como complicado. Ahí, ¿qué podríamos responder ahí? No, no es fácil tampoco.
Sí, de acuerdo, es una pregunta bien, bien difícil. Creo que no hay como una respuesta como específica a todos los territorios y aún en los mismos municipios o espacios donde uno va a planificar y hacer estas mesas. Uno puede hacer una mesa un día y el día siguiente con la misma metodología, tocando los mismos temas, y lo que la gente le muestra a uno puede cambiar bastante. Entonces es un trabajo bastante arduo poder delimitar o como poder resumir todas estas diferentes voces en elementos muy concretos. Para eso yo creo que también es bien importante, y sobre todo en el rol del planificador, es poder ver esas diferentes escalas del territorio y es poder pensarlo desde cómo se ve desde una escala, digamos, urbana y en un contexto hasta regional, y cómo se empieza a ver también en la minucia en cómo está viviendo la gente, porque de ese rango también son los comentarios que hay. Está la persona que, como mencionaba Viviana, tiene muchísima experiencia y ve unas relaciones que uno no puede ver en el territorio sencillamente porque él ha estado toda su vida viviéndolo, trabajándolo y lo entiende más que ninguno. Como también hay población que está muy enfocada en el tema del día a día, y es lo que yo les digo, es que la Secretaría de Planeación a mí no me deja construir la segunda plancha en mi casa. Eso también es un problema que hay que, digamos, tener como presente en el ordenamiento territorial, y que la norma puede dar solución y dar guía. Pero pues de nuevo, como yo creo que cuáles son los problemas más frecuentes es difícil decirlo, porque pues varían muchísimo. ¿Qué es lo importante ahí? Ese trabajo constante de las diferentes áreas técnicas, ¿sí? Y es poder tomar determinaciones, como poder socializar esas determinaciones y esos objetivos, y ya teniendo un objetivo claro, es más fácil encaminar todas las dudas o las problemáticas que hay en el territorio hacia construir esos objetivos en un documento, o pues digamos en unas acciones que van a ayudar a llevar al territorio a donde pues todos quisiéramos verlo, como un territorio más íntegro, sí, más sostenible y bueno. Bueno, así que no sé, Verónica, ya sí está aquí. Verónica, ya si quieres puedes, pues ya tenemos el tiempo más limitado. Dice que yo les había dicho 1 hora y ya, pues vamos. Bueno, María Mónica, que estaba aquí más tiempito, pues ya vamos intentando como concluir. Yo al final tengo una pregunta así como especial, pero entonces dale tú primero, Verónica. Bueno, yo tengo una última pregunta que me parece aquí importante y ya es en cuanto pues al entregable como tal, a lo que viene siendo el documento que se entrega al final del POT, que a veces, bueno, habíamos hablado en clase que a veces resulta, o sea, también viéndolo no solamente como las personas que en un futuro podríamos llegar a colaborar en un POT, sino, o ustedes como pues hacedores de POT, o de planes de ordenamiento territorial, llámese como se llame a su escala, eh, el documento como tal, o sea, ¿ustedes consideran que de verdad el lenguaje está siendo efectivo o la manera en la que se presenta? O sea, ya el entregable, que digamos a veces resulta siendo un poco más extenso, que resulta siendo, como decía María Mónica, que resultaba siendo un poquito mucho más técnico, entonces a veces de pronto no resulta siendo tan efectivo. En realidad, en cuanto a eso, en cuanto al entregable como tal, ¿ustedes qué creen que de pronto deberíamos pensar diferente para que desde ese punto de cómo se presenta físicamente o cómo se diseña sea un poco más, no sé, atractivo, o sea, mucho más comprendido? No sé. Adelante. Yo, pues, de hecho, yo acabo de meter la cuchara, es simplemente de hecho, para dar como la opinión, yo diría más bien de usuaria, porque creo que Juan y Marcela sí pueden dar como una opinión más de, pues bueno, uno, de todo lo que cuesta construirlo, pero además o sea, la forma que toma el documento final. Y digamos que desde la perspectiva del usuario, es complejo de navegar, es un documento muchas veces, y nuevamente, o sea, digamos que estamos atados acá a dos cosas, al nivel de gobierno en el que estamos y también en alguna medida al nivel de exigencia de parte de la ciudadanía, ¿sí? Porque no es lo mismo consultar el POT de Bogotá
a consultar el pod de CINCE, ¿sí? Ay, ya que hablamos tanto de CINCE, ¿sí? O sea, seguramente una ciudad como Medellín o como Bogotá va a tener un espacio dentro del mini site de la Secretaría de Planeación y va a dejar consultarlo y va a hacer documentos que se puedan, si me entiendes, que se dejan trabajar, que tú puedas descargar todos los shapes, que tú puedas como hacer un ejercicio de ciudadanía, porque por el otro lado, tanto la ciudadanía como la academia, yo creo que en alguna medida lo exige, entonces eso es importante. Ahora, no deja de ser un documento extenso, ¿sí me entiendes? Que creo que eso siempre termina siendo el reto. O sea, joder, los planes de desarrollo de un municipio de 10.000 habitantes son de 150 páginas, de 200 páginas, ¿sí? Y es una cosa que estoy segura que ni el alcalde se lo leyó todo, ¿sí? Y hay vainas y esos son los que se hacen cada 4 años, imagínate este que está pensado para 12. Entonces es como, eso es una Biblia, que de hecho nosotros en POTS modernos sí han hecho todo lo del kit territorial. Por ahí nosotros tratamos de incluir una que otra caricatura como tratando de, digamos que, de representar de manera pues irónica lo que representa el pod, pues es como un ladrillo para guardar en el estante. Entonces, para mí es eso, el reto es eso, simplificarlo, en la mejor manera simplificarlo en términos de, digamos que de extensión y también del formato en el que se presenta para que sea mucho más fácil de usar por parte del usuario. Pero pues yo ahora sí le derivo la palabra a Juan, porque creo que ustedes sí tienen igual también otra perspectiva, que es donde también la idea es que quede toda la trazabilidad del proceso de planeación, que quede todo el soporte, y pues, o sea, como reconciliar esas dos cosas es complejo. Sí, de acuerdo. Creo que eso es un reto grandísimo, poder tener gente interesada en el ordenamiento territorial después de que uno hace la socialización o cuando sale uno de la oficina del alcalde. Es supremamente complejo. Sobre todo porque yo creo que son pocas las personas que se han leído un POT completo de pe a pa, si no es por un trabajo de la universidad o si no es porque, porque les tocaba de alguna manera. Creo que eso es un reto muy grande que es súper interesante. Yo creo que hay ejercicios que están pasando ahorita en el país que pueden dar pie a repensar eso. Creo que siempre hay espacio para mejorar, sin duda. Y en términos generales, yo estoy muy de acuerdo con María Mónica, aunque uno sí tiene que hacer muchísimo trabajo y todas las decisiones tienen que estar como muy bien sustentadas dentro de todo el proceso de documento. Hay muchas veces que uno se da cuenta que está cumpliendo con reglamentos de norma que no necesariamente están ayudando al desarrollo mejor de las decisiones o que realmente sean algo que están aportando al desarrollo, sino que son cosas que pide la norma y que tienen que estar ahí. Y eso es algo que podríamos estar reformando como en un ejercicio que sea mucho más sintético, que sea mucho más pragmático, y eso pues en una medida que lo haga más amigable, sin duda. O sea, enfrentarse a leer un POT no se lo deseo a mi peor enemigo, pues ni de riesgo. Además, ¿sabes? Digo que además uno de verdad pierde el hilo, porque de repente en un lado hablan de una cosa y entonces el detalle del uso y las diferentes codificaciones y luego uno salta otra vaina y uno ya es como, me perdí, y eso que me pagan por leerlo, ¿no? O me interesa, o esto de verdad lo necesito saber, entonces es complejo. Sí, ahí es donde se pierde como lo importante dentro de lo necesario. Sí, es necesario que tú tengas un articulado que tenga tantas normas y que hable de tantas cosas. Tal vez no es necesario, ¿sí? Tal vez no es importante, perdón. En últimas, también eso da mucho pie a ejercicios que son pues poco éticos, y es la gente que copia y pega los POTs en un municipio y el otro, y uno se da cuenta que está leyendo el POT de, no lo estoy diciendo por cosa propia, pero no sé, Agua Azul, Casanare, y es lo mismo que dice Villavicencio, ¿sí? Que son dos departamentos diferentes, dos municipios diferentes, y pues no debería estar pasando eso. Y es tan grave la situación que la gente lo aprueba, el consejo lo aprueba, la corporación lo aprueba, y el único que se da cuenta es el estudiante que va a leer el POT 5 años después, y pues se da cuenta que hay ese tipo de errores. Entonces eso es clave, y es muy chévere, digamos, poder empezar a pensar en eso como un cambio a futuro. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que son reflexiones muy interesantes que hay que empezar a poner sobre la mesa y bueno, nos han dado mucho para pensar. Ya terminando, esa era la última pregunta.
bueno, tenía una más, pero creo que ya la respondieron. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, por venir, por compartirnos su conocimiento. De verdad que siento que ha sido muy fructífero para todos. Hablo en nombre de toda la clase. Y bueno, repito, muchas gracias. De verdad que fue muy chévere compartir con ustedes y aprender un poquito más e interesarnos un poco más en el tema de ordenamiento territorial y sobre todo verlo desde tres distintas perspectivas. Alguien que desde un principio estuvo relacionado con el tema de urbanismo, una bióloga como la experta o Viviana, creo que se llamaba, y Sí. María Mónica, que es internacionalista, creo. Ujú. Bueno, muchas Sí, gracias. no, pues Oye, no, pero de antes hecho muchas. Ah, dale, Marce. que vayan, porque pues parte de haberlos invitado a ustedes que tenían, además, o sea, que tienen unas carreras diferentes a la arquitectura, era que eso era también lo que quería yo, que los estudiantes tuvieran en cuenta. Y mi última pregunta, que Juan Fernando ya un poquito la respondió, era eso, o sea, ¿qué cambiarías tú? Porque esa norma, que también es un ladrillo, ¿cierto? La 388 que es la que nos dice, y que de esa se han desprendido infinidades de otros decretos que te dicen lo mismo, pero que te lo cambian en el punto 1, 2, 3.4, título 6, libro 8, en el artículo 20, ¿cierto? Que nadie, eso es una locura, pero pensando en este municipio más pequeño que no tiene plata para hacer los estudios de riesgo, que es algo bien importante. O sea, ¿cómo cambiaríamos? ¿Cuál sería el mejor instrumento para guiar el ordenamiento de esos municipios que son más pequeños, o de municipios que a pesar de que tienen complejidades, ¿cierto? No es igual que Barranquilla, que Suán, no es igual, incluso la misma Sabana Larga, que es todavía un poquito más grande que el Uruaco, que Uciacurí, que están ahí. Que entonces, para esos municipios, Piojó, por ejemplo, esos municipios, ¿cuál sería ese instrumento realmente que no sea el ladrillo que estamos construyendo ahora mismo? ¿Qué cambiarían? O sea, ¿qué se les ocurre que podríamos proponer? O sea, no es porque lo vayamos a hacer, sino que con varias personas he estado conversando lo mismo, porque es que si nos seguimos en lo mismo, los municipios siguen confundidos en qué es lo que tienen que hacer, no se les puede transmitir al ciudadano, no lo entienden, hay siempre, entonces toda esa informalidad, ¿cómo lo cambiamos para que realmente sirva? Es que el tema es que hacemos unos spots espectaculares, pero luego cuando llega la hora de las alcaldías implementarlos, pues no No, sucede. no tiene idea. Sí. Que Eh, no se les ocurre. no, pues, no, pues de pronto, o sea, digamos, o sea, creo que chistosamente como que ahora nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una revisión como de las diferencias que la ley trae entre el POT, el PBOT y el EOT, y es como, o sea, al final es como un ejercicio pues como bastante confuso, ¿no? Desde la misma 388 y al final termina un poco decantándose como en el detalle de la cartografía, pero es absurdo que ese sea la única diferencia real cuando definitivamente estamos hablando de, o sea, de lugares supremamente diferentes, ¿sí? O sea, aunque sean municipios, no sé, o sea, no es lo mismo Galapa que, ya se me olvidó el bello departamento del Atlántico donde vives, como, no sé, otro municipio que esté mucho más lejos de Barranquilla, ¿sí? Y aunque puedan tener poblaciones semejantes, pues no es lo mismo porque no están expuestos digamos que al mismo flujo de intercambio económico de 10.000 cosas que lo hacen de pronto como decir, por lo menos hay como una mano de obra más calificada para ese tipo de cosas. Entonces, o sea, a mí me parece que ese es como, o sea, para darle la vuelta, las propuestas para hacerlo más fácil dentro de lo que la ley hoy permite, yo creo que POTS modernos en el kit de ordenamiento trato de esquematizarlo de esa manera, como no se complique tanto y solo piense en qué hay que hacer, cómo incorporarlo y hágalo de esta forma. Pero es que estamos luchando contra algo que es muy complejo en Colombia y es contra la costumbre, ¿sí me entiendes? Así tú lo quieras hacer simple y lo presentas simple, la gente va a decir que esa mierda no es un pod porque no es de 300 hojas, no tiene 8 capítulos y no tiene esa forma. Entonces yo ahí creo que
o sea, que definitivamente nos vemos como enfrentados a esa situación donde la normativa es compleja, pero además está respaldada porque la costumbre del cómo hacerlo ya está así, ¿sí? Está como ese típico profesor que lo calificaba a uno era por la cantidad de horas que uno se demoraba haciendo el examen, no por lo que decía el examen, ¿sí? Porque era como el que más sabe más se demora, era como así. Entonces es lo mismo, acá es como le peleamos a esa costumbre. A mí me parece que ahí hay que hacer pues un trabajo arduo de darse la pela, o sea, yo creo que ya es la hora de darse esa discusión y yo creo que va en ese camino, o sea, yo creo que mucha gente va en ese camino de recomendar como esos cambios mucho más estructurales, que ese es el tema, o sea, son cambios que requieren cambios de norma y eso requiere debate y eso requiere el Congreso y pues sea algo por lo que es famoso el Congreso es porque uno manda a un niño y sale un perro, o sea, uno nunca sabe qué va a salir de lo que, o sea, de lo que se mandó, ¿no? Pero pues yo diría que algo así, pero de resto mi recomendación sería como que hagan lo mínimo, o sea, en términos de requisitos legales, que hagan lo mínimo y que eso se traduzca como, qué pena, es que acá están mis papás tratando de entretener a una visita a una niña de 5 años, se nota. Entonces, yo diría que hagan lo mínimo que lo requiere la ley, pero entre ese mínimo es que sea simple. O sea, mi mensaje para ti, Marcela, el reto de ustedes es como traten de no repetir lo que ya dicen todos los manuales, es más bien traten de decirle a ellos cómo. Y también digamos que un mantra muy interesante que promueven muchos planeadores urbanos que me parece interesante, que es como uno no necesita de hecho tener el 100% de la información para tomar una buena decisión, uno necesita tener el 30% de la información que es fundamental para tomar la decisión que queremos tomar. Entonces creo que muchas veces se nos va el esfuerzo en recolectar todo el diagnóstico de todo y al final esa información no se usa, entonces como que nos desgastamos un montón de esfuerzo institucional en diagnosticar cosas, pero ojo, el diagnóstico es importante, ¿sí? Pero yo digo, es como, listo, ¿qué es lo más sensible, ¿sí? Porque si el municipio no va a hacer todo, ¿sí? No está pensando pues en zonas francas, o sea, hay un montón de cosas que hoy, en ese momento, no se necesitan y seguramente para la perspectiva de 15 años, pues es simplemente ponerlo en la visión y dejar unos lineamientos generales. En cambio, sí necesitamos saber cómo desarrollarnos, no sé, de frente al río. Entonces metámosle el esfuerzo a esa parte. Entonces yo también creo que se trata de eso. No sé, Junca, tú que eres el experto de POTS. No, yo sin duda estoy de acuerdo con esos puntos que tocas. Creo que tocas muchos temas que pues como que hemos discutido tal vez con Marcela también y como los ejercicios que hemos hecho. Y es el ordenamiento territorial y hacer un POT se vuelve como el fin para los alcaldes locales y realmente no debería ser ese. Realmente el ordenamiento territorial es un medio para poder alcanzar los objetivos de vivir mejor, ¿sí? Y eso es algo que se dibuja mucho. En tanto uno pueda como reafirmar eso en las mesas que tenga o en los ejercicios que haga, creo que puede cambiar un poco como ese ámbito súper burocrático en el que se mueve el ordenamiento territorial, que era un poco lo que decía María Mónica, y es, si uno no hace un POT de 500 páginas, el contratista se robó la plata, el interventor no lo jodió y el alcalde pues va a salir seguramente implicado en malos procesos de contratación, cuando necesariamente no tiene que ser así. Yo creo que lo que dice María Mónica es muy cierto. Digamos, hacer un diagnóstico de recoger hasta el último grano de información es inútil, es desgastante y es casi que imposible y se vuelve contradictorio a lo que es el ejercicio. Sin embargo, sí es muy importante, como ya yendo hacia qué es lo que debería pasar, entender muy bien esas problemáticas del territorio, ¿sí? Entender muy bien qué es lo que está pasando. Estamos teniendo derrumbes y eso está generando un crecimiento informal en la zona de ladera que es más estable. Pues hay que hacer algo, ¿sí? Entonces hay que hacer un muro de contención y hay que ver cómo legalizamos los servicios públicos y mejoramos la zona de expansión que está ilegal, ¿sí? Miremos cómo están los suelos, qué pasa con los temas ambientales y tomar esas determinaciones de como lo que es más importante realmente, creo que es clave y eso es algo que se pierde mucho de vista, por lo mismo que decíamos. Si uno no escribe los 50 artículos que están pidiendo para el capítulo ambiental, pues es como si no hubiera el capítulo. Cuando muchas veces no es, digamos, no es por demeritar la norma. Yo creo que eso también es como un lugar común y es muy fácil uno decir como todo lo que pide la 388 pues es excesivo. Pues que no, como que la 388 fue un ejercicio supremamente válido en el 97. Pues ahorita estamos en el 2021
y las realidades han cambiado, ¿sí? Y sobre todo lo más importante de no poder leer esos momentos y como no poder ser muy asertivo con las decisiones que se toman, es que aunque tú digas que no se puede urbanizar una zona entre Galapa y Barranquilla, el día de mañana tú vas a ver y hay gente que está ahí. Y como que no hay nada, tú no puedes ponerle un tapón al suelo para que no lo utilicen, no puedes construir infraestructura ahí para que no se use. Y ese es el problema de la planificación. La planificación normalmente intenta anteponerse a ese desarrollo. Sin embargo, en el país, por cómo se ha manejado, estamos casi que detrás. Entonces, si nos volcamos un poco a pensarla como esa herramienta para poder lograr los objetivos puntuales, pues va a ser mucho más fácil que podamos lograr como ver resultados en el corto, largo y mediano plazo. Entonces, sí, una buena invitación para ustedes que, pues, que empiecen a pensar también de manera crítica esos procesos. ¿Sí? ¿Por qué hay que pensar en, no sé, por qué la Mojana tiene que ser planificada con el mismo esquema que se está planificando Bogotá, o que se planifica Pasto, o que se planifica Capurganá? ¿Sí? Son territorios diferentes y cada uno tiene unas determinantes muy específicas y no tienen que priorizar lo mismo. Sí, yo creo que, y ya Verónica nos hará como ya su conclusión y los dejamos ir a ustedes, pero sí como unos mensajes para los municipios y para los funcionarios que a veces también se preocupan por querer abarcarlo todo es, pues váyase a lo realmente importante y entienda cuál es el potencial y las oportunidades y las fortalezas que además usted tiene y pues métale toda la fuerza a eso, ¿cierto? Es como un mensaje de, pues sí, porque hay que cumplir de todas maneras con lo que la ley te pide que tenga, pero sí como que hay un reto para los técnicos, los nuevos y los que estamos en ese trabajo actualmente de hacer un documento que realmente sirva. ¿Sí? Porque es que a eso es lo que vamos y que no es el fin hacer el documento, sino que pues eso la gente se vea reflejada allí y lo vea luego ya en resultados en que su calidad de vida realmente mejoró. O sea, bueno, es un sueño, ¿no? Un ideal, pero que hay que trabajar hacia allá. Verónica, te doy la palabra. Bueno, yo creo que ya está claro. De verdad, esa es una reflexión que personalmente también me interesaba mucho escuchar sus opiniones. Yo creo que el POT de lo que he estudiado de verdad se debe dejar de ver como una normativa. Nunca nos vamos a quitar nosotros, o bueno, los ciudadanos del común, nunca nos vamos a quitar de la cabeza que una normativa no es extensa, que no es tediosa. Entonces pienso que más bien es darle esa imagen al POT de que de verdad es un plan, que es un plan de desarrollo, que es orientar nuestra ciudad hacia algo mejor. Siento que el día que se logre ver de esa manera y lo vendamos de esa manera, va a tener mucha mejor apropiación dentro de su propia comunidad. Entonces creo que en el manual vamos a tener muy en cuenta todo eso que ustedes nos han indicado, todo eso que hemos estado hablando. Bueno, repito, muchas gracias de verdad por estar aquí y no sé si la profe quiere decir algo más. No, gracias porque ustedes siempre me están apoyando. Y vienen, aceptan mis invitaciones y no, que los aportes siempre son muy valiosos. Creo que de pronto aquí algunos ya los habían visto el año pasado y que nada, siempre los voy a seguir invitando. No, pues muchísimas gracias, Marcela, por la invitación y pues a todos muchas gracias por la atención. Marcela, igual como siempre, tiene nuestros contactos si quieren pues acceder como a esas informaciones que pues que ya sé que han accedido por parte del kit de ordenamiento territorial, pero algunos de los estudios que hace la universidad pues no duden en contactarnos y nada, pues muy atentos a seguir participando en este tipo de espacios. Muchas gracias. A ti. Sí, nuevamente, pues muy rico poder estar con ustedes. Estos ejercicios también son muy válidos para uno porque le permiten como abstraerse un poco del día a día en el que uno está revisando todo muy cerquita y como le da a uno un aire que es muy chévere como poder tener. Lo mismo, como que las puertas están abiertas, lo que necesiten, si tienen dudas, si quieren hablar de temas de ordenamiento territorial, si quieren preguntarnos cómo van con el examen, lo que sea, pues siéntanse tranquilos de enviarnos un email. Y Marcela, muchas gracias. Pues siempre muy contento de poder estar acá y poder, digamos, compartir estos espacios con ustedes. Bueno, que les vaya bien. Yo me Hasta despido, luego. que esté muy bien. Hasta luego. Chao, Chao. gracias.
Bueno, ahora nosotros nos quedamos aquí, nos fuimos media hora más, pero no importa. Yo considero que realmente fue un conversatorio muy provechoso. Aprovecho para felicitar a Verónica, que hizo un muy buen trabajo de moderación. Aquí en mi chat con todos ellos, pues les mandan muchas felicitaciones. Las preguntas que hicieron también los otros estudiantes también estuvieron todas muy buenas y algunas no las dije porque las iban ellos como me daba cuenta que los invitados pues también iban como respondiendo a ellas. ¿Qué les pareció a los